Ricardo Corazón de León. Solo con oír el nombre ya nos vienen a la cabeza imágenes de caballeros, de cruzadas, de un valor casi de leyenda. Es, para muchos, el arquetipo del héroe inglés. La gran pregunta es, ¿y si la historia que conocemos es solo la mitad del cuento? A ver, ¿cómo es posible que una de las figuras más icónicas de Inglaterra en realidad tuviera poquísimo que ver con el país que se supone que gobernaba? Pues, como vamos a ir desgranando, la respuesta es bastante más compleja y, la verdad, mucho más fascinante de lo que uno podría pensar. Claro, para entender al león, lo primero es entender su guarida. Y aquí viene la primera sorpresa. La guarida de Ricardo no estaba para nada en los verdes campos de Inglaterra. No, estaba en pleno corazón de Francia. Y es que este es el punto clave, el punto de partida de todo. Ricardo, en esencia, no era un producto de Inglaterra, para nada. Él creció bajo la enorme influencia de su madre, Leonor de Aquitania, que era, ojo, posiblemente la mujer más poderosa de toda Europa en esa época. Y creció en sus tierras, en el sur de Francia. Así que se empapó de la cultura de los trovadores, del código de caballería, sí, pero sobre todo se empapó de la guerra, una guerra casi constante. Su identidad, por lo tanto, no era inglesa, era aquitana. Desde luego su camino al trono fue de todo menos un camino de rosas. Se pasó la juventud entera luchando. Y ojo, muchas veces contra su propio padre. Así fue como se forjó esa reputación de táctico brillante, pero también implacable. La corona de Inglaterra, la verdad, no era algo que él estuviera buscando con ahínco. Más bien le cayó encima, casi por descarte, por una serie de muertes en la familia. Y claro, para cuando la consiguió, su cabeza, su mirada, ya estaba en otro sitio, muy, muy lejos de allí. Es que aquí está el quid de la cuestión. Ricardo no tenía alma de rey, tenía alma de guerrero. Y su única ambición no era gobernar un reino, era conquistar otro en Tierra Santa. Y esto, claro, lo deja todo clarísimo. Nos revela cuáles eran sus prioridades. Para él, Inglaterra no era su hogar, era su caja fuerte, su cajero automático. Hay una anécdota famosa que dice que llegó a bromear con que vendería la propia Londres si encontrase un comprador. Imagínate, su único objetivo era exprimir hasta el último centavo para financiar la que sería la gran aventura militar de su vida. Y fue allí, en Tierra Santa, donde se encontró con la horma de su zapato, Saladino. Sus rivalidades de leyenda. Eran enemigos a muerte en el campo de batalla, pero a la vez sentían un respeto mutuo profundísimo. Eran, en cierto modo, como dos caras de la misma moneda, dos versiones del mismo ideal de caballero. Un auténtico choque de civilizaciones liderado por dos de los comandantes más grandes de su tiempo. Donde de verdad demostró su genio militar de una forma aplastante fue en el asedio de Acre. A ver, pongámonos en situación. La ciudad llevaba 2 años resistiendo a los cruzados. 2 años. Y de repente llega Ricardo y lo cambia absolutamente todo. Impone su autoridad, despliega tecnología de asedio muy superior y somete a las tropas a una disciplina férrea para conseguir lo que ya parecía imposible, que cayera la fortaleza. Fue, una demostración de pura fuerza de voluntad y brillantez táctica. Pero claro, hasta el león más fiero tiene que enfrentarse a la cruda realidad. Llegó a ver Jerusalén, el gran objetivo de toda su cruzada. Sin embargo, ese mismo genio militar le estaba gritando una cosa. Tomar la ciudad era posible, sí, pero mantenerla con las líneas de suministro tan lejos era un suicidio estratégico. Fue seguramente su momento más amargo. La victoria final se le escapó de entre los dedos por pura y dura lógica militar. Y si pensamos que con la retirada de Tierra Santa se acabaron sus problemas, nada más lejos de la realidad. Fue solo el comienzo, porque su viaje de vuelta a casa se convirtió en una de las historias de secuestro y rescate más increíbles de toda la Edad Media. Pues resulta que su barco naufragó, así que tuvo que intentar cruzar Europa de incógnito. Pero claro, su fama le precedía. Lo capturaron. ¿Y quién? Pues un enemigo al que había ofendido durante la cruzada, el duque de Austria, que a su vez lo entregó al Sacro Emperador Romano. Y para colmo, mientras, su propio hermano, Juan sin tierra, conspiraba para que se quedara encerrado para siempre. El precio que pusieron por su libertad fue algo astronómico. 150.000 marcos de plata. A ver, para que nos hagamos una idea de la burrada que era eso, esa cantidad era el doble de lo que ingresaba la corona inglesa en todo un año. El doble. Una suma que ponía el reino al borde de la bancarrota. Y ahí, una vez más, apareció su madre, la imparable Leonor de Aquitania, que movió cielo y tierra e impuso impuestos brutales para recaudar el rescate y liberar a su hijo favorito. Y Ricardo finalmente regresó. Pasó unas pocas semanas en Inglaterra, lo justo para reafirmar su autoridad, y después se marchó de nuevo a Francia. Y esta vez para no volver jamás. Es justo aquí donde su legado, lleno de paradojas, empieza a tomar su forma definitiva.
Y el final de su vida es quizá la mayor ironía de toda esta historia. El hombre que se enfrentó a ejércitos enteros, que sobrevivió a las batallas más sangrientas, fue herido por un simple virote de ballesta, mientras asediaba un castillo pequeño e insignificante en Francia. La herida se le gangrenó y murió semanas después en brazos de su madre, y aún así, en un último gesto de caballería, perdonó al ballestero que le había disparado. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Si hacemos balance, como rey de Inglaterra, seamos sinceros, fue un auténtico desastre. Apenas estuvo, vació las arcas del reino y no demostró el más mínimo interés por el país, pero, como figura histórica, su impacto es innegable. Se convirtió en el modelo del caballero medieval valiente y honorable, y su escudo, el de los 3 leones, acabó siendo paradójicamente el símbolo eterno de Inglaterra. Y hay una cita que lo resume todo a la perfección. Ricardo Corazón de León no fue en realidad un rey inglés. Fue un príncipe francés y un guerrero de talla europea que por los azares del destino acabó con la corona de Inglaterra en la cabeza. Su verdadero legado no es el de un monarca que gobernó un país, es el de un mito, el de un león ausente cuya leyenda, incluso hoy, ruge con mucha más fuerza que cualquiera de sus actos como rey.